Buenas tardes, hermanos. Les agradecemos que puedan estar conectados el día de hoy, ya sea que lo vean ahorita en vivo o grabado en el YouTube. Gracias por estar en este tipo de letras en la escritura. Eh, y pues yo soy Jacobi Piña. Estamos en la Academia de Paleografía. Muchas gracias. Vamos a avanzar. La paleografía es la ciencia y el arte de leer, descifrar y datar escrituras antiguas, manuscritos, documentos y registros parroquiales, nacimientos, matrimonios, defunciones, esenciales para la investigación genealógica. Permite a los investigadores entender documentos originales, superando los desafíos de las caligrafías antiguas, abreviaturas y estilos evolutivos. ¿Sí? Es una pequeña reseña de lo que es la paleografía. Vamos a iniciar. Voy a necesitar a alguien que me ayude a leer aquí la introducción, por favor. Sí, la alcanzan a ver. Sí, yo le ayudo, hermano. Gracias, hermana. Introducción. El tipo de letra es el modo particular de escribir los signos de un sistema de escritura de una época o una región determinada. Cada una de estas modalidades puede presentar las letras en mayúsculas, con los rasgos comprendidos entre dos líneas paralelas, y minúsculas con trazos por encima y por debajo del cuerpo de la letra. En ambos casos, la escritura puede ser bastarda, cuyos trazos caligráficos se inclinan hacia la derecha. Si sus caracteres son grandes, se llama magistral, y si está muy inclinada, inglesa. Cuando la letra de imprenta imita la bastarda, recibe el nombre de bastardilla. Cursiva, en la cual las letras trazadas con rasgos sueltos están unidas entre sí y tienen los ángulos a menudo redondeados. Se llama sentada, posada o redonda cuando adopta una forma derecha y circular, cuyos caracteres se presentan aislados. Una variante actual es la redondilla. Según su destino puede ser libraria, utilizada en libros, y documental para documentos. Muy bien, hermana. ¿Podría ayudar un poquito con la introducción, explicarnos un poquito de qué se va a tratar esto? Pues la introducción ya nos está explicando, pues el tipo de letras que vamos a que vamos a ver o que usted nos va a explicar según su inclinación, según también la forma. Bueno, es lo que yo me di cuenta, ¿verdad? Según la inclinación, según la forma, si está muy redonda, o los rasgos, o están unidas, también están unidas entre sí, o los rasgos, dice rasgos sueltos, me imagino como un estilo más libre, como si fuera manuscrita. eh, que están dentro de digamos, dentro de la caja de, ¿cómo se llama? La caja de, ¿cómo se llama, Elvita? Caja de escritura. Escritura. Escritura tiene también tiene diferente nombre, es lo que yo entendí. Tiene su micrófono apagado, hermano. Apagado. Sí. Ya no lo escuchamos, hermano. Ya no lo escuchamos, hermano. Ok, ahí me escuchan. Sí, Gracias. ya. Muy bien. La escritura hierética, forma cursiva de los jeroglíficos egipcios utilizada desde la primera dinastía hasta el año 2000 antes de Cristo para escribir sobre papiro a papiro del 650 antes de Cristo, evolucionó, fue destituida progresivamente por la escritura demótica,
en los documentos seculares, forma y dirección. Se escribía de derecha a izquierda, originalmente en columnas verticales y más tarde en líneas horizontales. Muy bien, entonces vemos que los tipos de escritura, en este caso la hierética, se escribía de derecha a izquierda. Sí, nosotros estamos hoy en día acostumbrados a escribir de izquierda a derecha. Sí, entonces ahí se escribía pues al revés, ¿verdad? Y se escribía en columnas verticales que después se llegaron a formar en horizontales, ¿verdad? O- bueno, sí vamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Vamos, vamos a ver diferentes tipos de escritura. Ahora vamos a ver la escritura capital. Es la forma más antigua de escritura utilizada en Roma. Está formada por letras mayúsculas en su versión cuadrada. Era utilizada en momentos y títulos de libros, en la rústica, en libros monumentos y en la cursiva, en la correspondencia y en la mayoría de los documentos públicos y privados. Tipos principales: capital cuadrada, cuadrata, muy formal, geométrica y con trazos rectos. Capital rústica, más redondeada y rápida de escribir, usada en manuscritos hasta el siglo IX. Características físicas: se escribe entre dos líneas paralelas en la caja de renglón. Usa serifas y a menudo prescinde de la separación entre palabras. Muy bien, esa es la escritura capital. Muy bien. ¿Alguien que me ayude a leer la escritura ulifilana? Le ayudo, hermano. Gracias, hermana. Escritura ulfilana. Sistema de escritura inventado por el obispo Ulfilas en el siglo IV para la transcripción del idioma gótico, por lo que también se denomina alfabeto gótico. Consta de 27 signos derivados de los alfabetos griego, latino y rúnico. Con esta escritura, Ulfilas escribió su traducción de la Biblia al gótico. El principal documento conservado en escritura ulfilana es el Codex Argenteus de la Universidad de Uppsala. Es uno de los ejemplos más antiguos y extensos del gótico actual. En sueco, ya no leo ahí porque me tapa la barra. Ah, ok. Gracias. El principal documento conservado en escritura ulfánica es el Codexo Argenteus de la Universidad de Uppsala. Es uno de los ejemplos más antiguos y extensos del gótico actual. En sueco del libro se llama Silverbibelen o Biblia en plata. Muy bien. Vemos que esta escritura fue inventada por el obispo Ulfilas en el siglo IV, ¿verdad? Vamos avanzando. Y aquí vamos a ver, uy, pasé, unos ejemplos de cómo era la escritura, ¿verdad? La escritura hierática, aquí vemos cómo era un poco más alargada. Y aquí vemos la escritura capital. Dice, muestra la base de la columna en Trajano. Se considera la primera modelo de la letra en la escritura latina. Muy bien, aquí ya en la escritura capital pues ya podemos un poquito más definir las letras, se ven un poquito más, pues más legibles, ¿verdad? A nuestra época, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos ya ulfilana, que es como que más gótico, ¿verdad? Son las letras más góticas. Me gusta mucho lo que es la letra gótica en mi tiempo en la secundaria, después en la prepa tenía un amigo que él siempre usaba estas letras góticas. Entonces, me encanta esa letra porque al final siempre aprendí con él y bueno, ¿quién me iba a decir lo que después de tanto tiempo, pues iba a estar ahora aquí en paleografía, ¿verdad? Y que iba a ver esta letra un poquito mejor. He tratado de buscar a mi compañero, de encontrarlo para poder
pues para que él pueda seguir aprendiendo y podamos seguir aprendiendo juntos. Pero pues ya lo perdí del rastro. Eso fue en la secundaria hace mucho, mucho tiempo. Bueno, vamos a avanzar. ¿Alguien que me pueda ayudar aquí la escritura semiuncial? Ellos, hermano, Gracias, hermana. frase enunciada. Ductus, de la escritura latina empleado para libros desde el siglo V hasta el siglo. Es una escritura minúscula, redondeada. Se caracteriza por ser una mezcla de letras minúsculas, astiles, ascendentes y descendentes, mayúsculas, siendo un paso clave hacia la minúscula carolingia. ¿Me podría ayudar con las siguientes dos, hermana? Sí, También. Gracias. escritura jacobita. Ductus, de escritura ciríaca occidental utilizada entre los siglos 6 y 14. 6 y está muy pequeño, vamos a ver en el celular. Origen. Estragela, Hermana, se le escucha muy cortado. Este, a ver, nuevamente voy a repetir. Voy sí, a hablar un hermana. poquito más fuerte. A ver, Adelante, muchas ustedes, gracias. ¿sí? A ver si se escucha. Sí, ya se escucha mejor, hermana, Dice, gracias. ductus de la escritura siriaca. Ok, ductus de escritura. Ductus de la escritura siriaca occidental utilizada entre los siglos 6 y 14. Origen. Deriva de la forma estragela, la escritura clásica, simplificándose a partir del siglo 8. Forma. Es una escritura cursiva con trazos vigorosos y angostos, dando las letras suelen conectarse a una base horizontal. Vocales utiliza un sistema diacrítico derivado de letras griegas minúsculas, generalmente escritos sobre la línea sistema del siríaco occidental o jacobita, para marcar las vocales. Estructura. Consiste en 22 letras, cántica y escrita de derechas a izquierda sin mayúsculas. Y la escritura uncial, escritura mayúscula, latina, de unos 25 milímetros de altura, que fue sustituida precisamente por las escrituras nacionales a partir del siglo VII. Se usó hasta el siglo IX y hasta el siglo XI para títulos. La escritura uncial es una modificación derivada de la escritura antigua. Existen 5 letras distintas que se alejan de la escritura cuadrada y presentan formas cursivas. Estas letras son las A, la D, la E, la H y la M, como vemos en la imagen 1. Yo creo que ahorita se va a ver. Muy bien, Bueno, hermana. parte de esta semana, sí es muy importante que nosotros podamos reconocer este tipo de escrituras, especialmente la uncial y secuencial, porque son las que más podemos identificar en nuestros, tal vez no tanto en nuestros registros, pero sí en algunos documentos o algunos otros escritos. La uncial, pues como acá dice, prácticamente las conocemos como son las minúsculas y la uncial pues son mayúsculas. También como acá la escritura jacobita, también es importante, ¿verdad? Pero nosotros reconocemos o podemos conocer más la uncial y senuncial, pero bueno, aquí todos, usted dice, estamos aprendiendo. Muy bien, hermana, muchísimas gracias. Y bueno, aquí están parte de la escritura semiuncial, cómo fue escrita la escritura jacobita y la escritura uncial. Hermana y Piña, ¿nos podría ayudar aquí un poquito a explicarnos esto? Bueno, pues aquí, como decía la enuncial, aquí vemos la caja de escritura. Ese es el tipo de letra. Bueno, hay diferentes, pero dependiendo del documento y el escribano,
Sus letras son muy redondeadas, como lo describía ahorita el hermano Piña. Y también pues tenemos la caja de escritura, ¿sí? Entonces podemos utilizar esta caja de escritura con sus cuatro renglones, donde en la media es donde descansan las letras. Y ahí es donde nosotros podemos trazar cada una de ellas, por ejemplo, estas que son minúsculas, que son descendentes, porque son las que bajan, como la letra G, como la letra J, como lo vemos aquí, en la X, la P, la Q, son descendentes. Y ascendentes se les llama, ¿verdad? Porque pues suben, están arriba. Entonces aquí la secuencial son todas las letras minúsculas, como lo menciona aquí. Entonces tienen sus astiles, ascendentes, descendentes, y y las mayúsculas siendo, dice, paso clave hacia la minúscula carolinga. Entonces, podemos ver cuáles son sus características de cada una de ellas. Ujú. Entonces, esta caja de escritura es lo que se va a ver en la clase, porque están viendo todas las variantes que tiene la escritura en cuanto a sus ductos. ¿Cuál es el ductus? Pues como viene aquí, como lo explica aquí la escritura uncial, ¿sí? Su ductus es el trazo con que se hace cada letra. Por ejemplo, aquí en esta última tiene la letra A y empieza con este tipo de triángulo. Ese sería su primer trazo. Y la línea, inclinada sería su segundo trazo para formar la letra A. Y así, ese se llama ductus, ¿sí? Es el trazo con que se hace cada letra. Y como explicaba, esta es la uncial. Estas son las cinco letras que sean característicamente redondeadas. Por ejemplo, la A, la D, la E, H y la M. Este que Ay, parece como corazón es una M, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un escrito donde ustedes pueden ver la característica de esta letra uncial que está redondeada, ¿sí? Tiene su ángulo en 90 grados. Hay letras que tienen su ángulo como esta, que están inclinadas a unos 45, 30 grados y hacia la izquierda. Hay otras que están inclinadas hacia la derecha. Por ejemplo, nosotros, si ahorita si tuviéramos que escribir, cada uno tiene diferente forma de letra y diferente ductos, o sea, el trazo. Ustedes deben de saber si escriben hacia la derecha, si escriben hacia la izquierda, si son rectas a 90 grados. ¿Sí? Así es como se distingue cada una de la escritura. Entonces, aquí en la Jacobita, pues tenemos este tipo de documento que en ese tiempo, pues, ¿no? Se describía y solamente utiliza en esta escritura, su alfabeto nada más se componía de 22 letras. Entonces no tenían más. Ahí, recuerden que cada una de las escrituras, de acuerdo al tiempo, era el alfabeto que tenían. Por ejemplo, aquí en la secuencial, pues ustedes pueden identificar cuáles letras existían en esa época. Y aquí, cómo se escribía. Y bueno, aquí trae la pronunciación también y sus rasgos característicos de cada uno de ellos. Entonces, podemos ver que cada una va variando y va teniendo una transformación conforme va pasando el tiempo. muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando. Bueno, es la escritura visigótica. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer, por favor? Yo le ayudo, hermano. Gracias, hermana. Dice, escritura visigótica. Ductus de la escritura latina desarrollada en la península ibérica a partir del siglo VII. Derivado de la minúscula romana, presenta influencia de la escritura uncial y de la minúscula romana. Fue sustituida progresivamente por la escritura carolingia en el siglo IX, la narbonense y los condados catalanes en Castilla y León a finales del siglo XI y principios del siglo XII, y en Galicia y Portugal en el siglo XIII, no la llego, sí, XIII,
Entre Sí. las Sí, comunidades, 13. sí, entre las comunidades mozárabes perduró hasta el siglo XIV. La escritura se utilizó en España durante la Edad Media. Muy bien, hermana. Gracias. Aquí vemos que la escritura visigótica, pues ya es un avance más de la escritura latina desarrollada en la península ibérica, ¿verdad? Arriba, le puse unos ejemplos. Ahí está la letra. Dice las letras del alfabeto en minúsculas y en mayúsculas de las escrituras visigótica. Por encima y por debajo, algunas de las variantes. Sí, entonces arriba está uno de los ejemplos que se ve en esta escritura visigótica. Alguien que me ayude a leer la escritura carolina o carolingia. Quería decir algo. Aquí en la Adelante. escritura visigota, su alfabeto, si ustedes se dan cuenta, sus trazos son un poco más diferentes. Y tiene algunas letras de cómo se escribía, por ejemplo, la D, la I, la R que parece un 2, ¿verdad? Y la A. La O allí parece un corazón en las que son mayúsculas y la V parece una A invertida. Entonces, en este alfabeto hay algunas variantes y algunas de ellas que característica es que ustedes no van a encontrar ni la J, ni la ñ, ni la U. Entonces, cuando ustedes están leyendo a veces sus documentos y ya van en unos años mucho más atrás, como en este caso que es el siglo VII, no van a encontrar ni la J, ni la ñ, ni la U. Por ejemplo, la palabra año, no van a encontrar la ñ, ¿sí? La van a poder encontrar con A, doble N, o A, N, O, ¿sí? Entonces, esa es una de las características para que ustedes puedan ver que los alfabetos, de acuerdo al siglo, pues eran las letras que se componían. Y me llama mucho la atención la manera en que escriben tanto la minúscula como la mayúscula y la transformación que va teniendo. Por ejemplo, la Z en minúscula parece como si fuera una Y, un 5, así lo identifico yo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues es una Z. Y cada una de sus variantes. La Q, se ve un poco rara, ¿verdad? Esa letra que viene en esa pequeña diapositiva. Entonces, así es como ustedes pueden ir identificando. Imagínense estar escribiendo en esa época y no teniendo todo el alfabeto como lo conocemos hoy. Entonces, cuando nosotros estamos transcribiendo o leyendo nuestros documentos en nuestras fuentes, eh, a nosotros decimos, bueno, ¿y qué va a decir aquí? Entonces, para que ustedes también sepan que si llegan a ese siglo, no van a encontrar esas tres letras, no están dentro del alfabeto. Entonces, así ustedes también pueden saber que era parte de su alfabeto en ese tiempo. Entonces, no todas las letras van a estar y no todas, dependiendo del tipo de escrituras, van a tener minúsculas y mayúsculas. Algunas van a tener diferentes variantes. Sí. Gracias, hermano Pino. Gracias, agradecemos a la hermana Piña. Es la ayuda idónea, ¿no? Como debe de ser. Somos un equipo. Gracias, hermana. Escritura carolinga o carolingia, alguien que me ayude a leerla, por favor. Le ayudo, hermano. Gracias. Se desarrolla en tiempos de Carlos 8. Se encuentra en la antigua Se le escucha cortado, hermana. Si quieres, yo le ayudo, Belvita, porque por favor. Adelante, Sí. hermana. Gracias. ok. Escritura carolina o carolingia, desarrollada en tiempos de Carlomagno, siglos 8 al 9. Se basó en la antigua cursiva romana minúscula y en la semiuncial. Utilizó la capital romana para los títulos y la uncial para los subtítulos. Es la primera escritura latina que separó las palabras, facilitando así la lectura. Fue muy difundida y se constituyó durante más de 4 siglos en la escritura oficial de Europa Occidental. En el siglo IX se introdujo en Cataluña y en el siglo XII en el resto de España. De la escritura carolina se derivó la humanística, escritura curial, ductus de la escritura latina utilizada
hasta el siglo XII en los documentos papales. Es la base de muchas escrituras medievales. Muy bien, entonces vemos cómo la escritura carolingia es la base de muchas escrituras medievales, ¿verdad? Es parte de ahí avanzó a la escritura humanística y esto recordamos que fue en el siglo VIII hasta el siglo IX. Arriba tiene algunos ejemplos de cómo es esta letra, ¿verdad? Ya vemos un poquito la letra más legible, A, B, C, D, F, G, H, I, J, ¿sí? Entonces empezamos aquí con las letras minúsculas que son desarrolladas en este tiempo de Carlomagno, ¿sí? Se basa en la antigua cursiva, romana minúscula y la semiuncial, ¿sí? Vamos, escritura gótica, más compacta y angulosa que la carolingia, a la que sustituyó hacia fines del siglo XII. Se formó por la influencia de la escritura gótica antigua, basada en las escrituras nórdica y ufilana. Sobre la carolingia, constituyó el puente entre la escritura de los amanuenses y la imprenta, y se desarrolló particularmente en Alemania, que la consideró su escritura nacional y la usó hasta 1941 sobre toda su forma Franktur. Entre las variantes de este tipo, las escrituras se hallan la gótica redonda, de caracteres más redondeados, la Franktur, antes mencionada, la textura más compactada y angulosa que la Franktur, y la nótula cursiva. Entonces, arriba tenemos un ejemplo de algunas letras. Tenemos la textura, tenemos la rotunda, la Schwarzenegger y la Frankfurt, ¿sí? Tenemos la A, la siguiente es la B, la G, la N, la O, la H. Vemos como la H en textura es como un poco más complicada. Y tenemos la S. Sí, 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 se alcanza a ver ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces, la que me gusta mucho es la rotunda, la que es más, más redonda. Este, y pues ya vamos en la Frankfurt, pues ya es un poquito más basada en la que nosotros conocemos, ¿verdad? Dice la gótica redonda de caracteres más redondeados. La Frankfurt antes mencionada es la textura más compacta y con ángulos que la Frankfurt y la rotula y la cursiva. Muy bien, esto se usó hasta 1941 en Alemania. Alemania la tomó como base para ellos, ¿verdad? Se constituyó como un puente de la escritura. ¿Tienen algunas preguntas hasta aquí, hermanos? ¿O algún aporte más que quieran dar? Bueno, Hermano avanzamos. Peña, yo creo Sí, que adelante, hermana, adelante, es adelante. Eh, hable un poquito más fuerte, hermana, porque se le aprendiendo. corta. Creo que tengo problemas con el internet, Ahí está, pero hermana, ahí se bueno, escucha. Ahí se sí. escucha. Sí, habla más Bueno, fuerte. ok. Bueno, creo que lo importante es que cada uno de nosotros pueda ir aprendiendo este tipo de letras, ¿verdad? Porque podemos darnos cuenta cómo las letras van cambiando, ¿verdad? Algunas letras sí las reconocemos, algunas nos cuesta trabajo, pero gracias, hermano Ipiña, por enseñarnos, porque creo que todos juntos aprendemos y como se dice, es importante que todos aprendamos para que cuando veamos nuestros documentos, ¿verdad? Pues no nos cueste tanto trabajo. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Así es. Entonces, vamos a... Perdón, me pasé. Aquí está. Vamos a... ¿Alguien que me ayude a leer estas tres, por favor? Bueno, la Le escritura. Yo le ayudo. ayudo, hermano. Ah, Irma, gracias.
Bueno, muy bien. Escritura nestoriana. Ductos de la escritura siríaca oriental introducida en el Asia Central del siglo VII por misioneros nestorianos. Escritura cúfica. Tipo de escritura árabe de caracteres angulares desarrollada en Al-Kufa a finales del siglo VII. Fue utilizada hasta el siglo XII en inscripciones, monedas y algunas veces en copias de Coranes. Escritura magrebi. Ductos de la escritura árabe, derivado de la escritura cúfica, fue utilizado en España y norte de África. Se caracteriza por la exageración de los elementos horizontales y las curvas finales. Muy bien, hermana, gracias. Entonces, la escritura cúfica es un estilo de caligrafía árabe, considerado el más antiguo del tipo de escritura en este idioma árabe, desarrollado en la ciudad de Kula, de la cual toma el nombre actualmente hoy es Irak, a partir de una modificación del alfabeto sirio antiguo y utilizada para escribir los primeros ejemplares del Corán. Esta escritura consta de líneas rectas y ángulos. Con frecuencia los trazos están alargados, horizontales y verticales, a menudo con ornamentaciones con motivo decorativo. Se encuentran presentes en numerosos documentos, monedas, utensilios, incluso en la actual bandera de Irak, ¿verdad? Entonces, esta es la escritura cúfica. Ahí está arriba un ejemplo de cómo era su escritura, de cómo ellos, este, pues tomaban pues para mí es muy, muy bonita su escritura y pues ahí fueron los primeros ejemplares del Corán, ¿verdad? Hermana y piña. Ah, ok, bueno, pues ese es un manuscrito del siglo VI del Corán. Y si se dan cuenta, sus trazos son muy lineales, ¿sí? Tanto horizontales como verticales. Y en la parte de abajo también tiene otro documento. Entonces, estos nos permiten ver cómo es su escritura hasta el día de hoy. Esa escritura es utilizada en los países del norte de África y de la península arábiga. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo son sus pequeños trazos en cuanto a su escritura. Ujú. ¿No? Muy bien, Entonces, excelente. Entonces vemos que este manuscrito es del siglo VI del Corán, escrito en caligráfica. Muy bien. Pues bueno, vamos a avanzar en la escritura magrebi. Dice, la escritura margebri o escritura margebi es escritura árabe. Se refiere a una familia de escrituras árabes vagamente relacionadas que se desarrollan en Margheb, al norte de África. Es África Occidental, la escritura margebi deriva directamente de la escritura cúfica y se escribe tradicionalmente como una punta puntiaguda, lo que produce una línea de grosor uniforme. ¿Sí? Vemos que es más o menos igual a la escritura cúfica, es parecida, pero no tiene tantos alargamientos. ¿Sí? Muy bien. No sé si la alcanzan a ver. Durante los siglos, la escritura margebi se utilizó para escribir manuscritos árabes y registrar literaturas, y ya sea en árabe clásico, árabe margebi y lenguas masabi. Sí, la escritura margebi es de un Corán del siglo XIII en el norte de África. Y vemos cómo está coloreado, tiene algunos colores esta letra. Tiene, entonces esta es la característica diferente a la cúfica, porque ya le empezaron a dar un poco más de ellos mismos al ponerle colores y
Vemos, no sé si lo alcancen a ver, tiene algunos colores, este, tinta azul y tenían, lo decoraban muy bien. Bueno, voy a dar un acercamiento ahí para que lo alcancen a ver. Y ahí está la escritura Margevi. Es de un Corán del siglo XIII en el norte de África. Tiene puntos, y pues sí tiene un poquito de diferencia acerca de la cúfica, ¿verdad? Muy bien. Déjenme regreso. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguien quiera decir algo más Sí. o seguimos avanzando? ¿Sabe qué, hermano? Bueno, no sé si me escucha. Sí, 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 la escuchamos, hermana. Adelante. Me estaba dando cuenta que ve que ahí en la Magrebi dice que se caracteriza por solamente cristales, pues ver nuestros documentos, ¿no? Como en algunas letras hacen muchas curvas, Sí, ¿verdad? son. Y ese es lo que nos cuesta trabajo. Pero bueno, el Señor puede ayudarnos y bendecirnos para poder, eh, pues a veces, porque tenemos que tener el espíritu para poder entender ciertas letras, ¿verdad? Que a veces sí, sí está muy complicado pues el poder entender exactamente qué letra, porque a veces decimos, ay, o pensamos que es una cierta letra, pero pues ya aprendiendo nos damos cuenta que a veces no es la letra que nosotros pensamos, sino que es otra, ¿verdad? Entonces, aquí a veces, bueno, aquí esta letra estoy viendo, ¿verdad? Que hay curvas al final. Y en nuestros documentos también muchos de los que escribían, de los párrocos, o inclusive nuestros registros tanto civiles y parroquiales, hay personas que escribían así, con muchas curvas al final, y a veces pensamos que es una S, y no, no, simplemente es que es parte de una letra. Bueno, entonces entiendo por qué también pues, las personas, ¿verdad?, que escribían muy parecido también a lo que aprendiendo. Entonces, creo que eh, podemos ir sabiendo, ¿verdad?, que con el transcurso del tiempo, pues también las letras fueron cambiando, fueron modificándose y bueno, qué bueno que en nuestro tiempo pues ya podemos ya conocer un poquito más, ¿verdad? Exactamente qué letras están actualmente, qué letras pues también ya han desaparecido o que simplemente pues finales, muy parecido a lo que usted está mencionando. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Sí, se caracteriza por exageración de los elementos horizontales y las curvas finales. Hermana Zacarías tenía levantada la mano. Sí, solamente recordarles, hace ratito en una diapositiva habló sobre la escritura jacobita y solamente recordarles que la semana pasada vimos los diferentes tipos de escritura antigua. Una de las que vimos fue la escritura siriaca. La escritura siriaca es una de las lenguas semíticas que pues se dividen en varias ramas. Esta, 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 estas escrituras jacobita, nestoriana, la extranjelo, también vi hace ratito que puso la escritura de extranjelo, todas pertenecen al grupo de las escrituras arameas. Como usted puso, creo que en el de siglo más o menos entre el siglo III y al siglo VIII, este, se dieron este tipo de escrituras arameas. Es todo lo que mi aporte, gracias. Gracias, hermana. Bueno, bueno, vamos a avanzar. Escritura humanística, escritura cortesana y escritura cancilleresca. Sí, la escritura humanística fue la desarrollada a finales de la Edad Media por los humanistas. Se inspiró en la escritura capital romana y recibió influencias de la cronología
y de la gótica, Cara- carolingia y de la gótica. Numerosos artistas realizaron estudios sobre su diseño y dejaron esquemas y regalos y reglas geométricas para la creación de alfabetos. La escritura humanística cursiva se perfeccionó y llegó a tener carácter oficial en las cancillerías y oficinas públicas, llamándose entonces cancilleresca. ¿Sí? Entonces, vemos que en oficinas públicas fueron adoptada esta escritura humanística, y entonces fue como se llamó cancilleresca. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo arriba. Vamos a avanzar. Escritura cortesana, cursiva, gótica, utilizada en la corte castellana en los siglos XV y XVI. Se caracteriza por los rasgos espirituales que encierran palabras, espirales que encierran palabras y sílabas. Su degeneración dio origen a la escritura procesal, instaurada por los reyes católicos en todos sus reinos durante el siglo XV, traída a América en el siglo XVI. La escritura cortesana se convirtió en la más utilizada en los documentos reales. De ahí se le llama cortesana, o sea, la que efectuaba la corte. Las letras presentan líneas prolongadas que forman espirales y curvas que en ocasiones envuelven a las palabras y suplen algunas letras. Las abreviaturas son abundantes en este tipo de escritura. Se encuentran envueltas en trazos redondeados y horizontales. Escritura castellana, variante de la humanística cursiva creada en el siglo XVI y utilizada en los documentos de las cancillerías. Documentos oficiales del Renacimiento. La altura del cuerpo de la minúscula equivale a 5 anchos de pluma. Las astas y caídas descendentes deben rebasar la caja del renglón o altura de X por arriba y por debajo. Una medida igual al cuerpo por trazar la cancilleresca. La punta de la pluma debe formar un ángulo de 45. Hermana Ipiña nos podría ayudar con estas, por favor. Sí, claro. Bueno, pues pues en cuestión de la humanística, bueno, pues esa, tiene un diseño muy, a diferencia de la de la gótica, es angulosa y presenta aletas redondeadas. Entonces, estas rectas y escasas ligaduras, pues destacan mucho con la ST, la CT y la ET, que son ligaduras. En nuestros documentos nosotros podemos ver, por ejemplo, esta, y vemos que está ligada, que a veces nada más tiene la S, y está ligada, el mismo escribiente nos suelta la pluma y pone la T. Entonces, y dice ESTA, ¿sí? Pero ligada a la ST. Entonces son muy pocas las ligaduras, pero sí las encontramos normalmente en nuestros documentos. Es así, es una característica que tiene la humanística. Entonces, en esa también hay varios tipos de humanística, ¿verdad? Por decir algunos, está, por ejemplo, la redonda, que también la conocemos como libraria, o la humanística cursiva, que se conoce como cancilleresca, que es esta última que ustedes tienen aquí en la diapositiva. Entonces, esto pues tuvo una gran evolución, como ahí bien lo menciona, en el siglo XV, y se volvió todavía más grande y redondeada. Entonces, aunque aquí están los documentos, pues el tipo de letra que tiene es diferente a como la vemos con la cortesana. La cortesana dice que está un poco envolvente. Sus trazos son diferentes a comparación de la humanística. Sí, esa tiene una característica, que es la letra un poco más pequeña. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia de este tipo de letra a ¿sí? Esta es más pequeña, más apretada y más redondita. Entonces, con un ductus cursivo. Acuérdense, el ductus es el trazo con el que nosotros hacemos la letra. Entonces, está como un poco más manuscrita,
para que ustedes me entiendan, esa cursiva. Entonces, sus ligaduras es que es de alta cantidad de nexos entre letras, deformando a veces las palabras. Aquí ya empieza a haber una pequeña deformación en cuanto a la escritura, precisamente por la forma de redondez y de espirales que tiene. Entonces, las letras presentan esas líneas prolongadas que envuelven a las palabras. Entonces, a ver aquí el hermano Piña, a ver si me hace el favor de ponerla más grande, para que ustedes puedan distinguir el tipo de letra, de cómo se envuelve y cómo se escribe. Entonces, si se dan cuenta, como bien lo mencioné, tiene estas características, ¿sí? A comparación, es más pequeñita, más redondeada y más envolvente, a comparación de la humanística. Ujú. Aunque esta es una parte importante, la humanística es una de las bases que tiene, al igual que el que habíamos visto de la otra. Esta es la cortesana y aquí es donde empieza a haber este, como más deformación en la letra porque ya empiezan a entrar lo que es la procesal encadenada, la que le llaman endemoniada, ¿verdad? Porque ya empiezan a ver las letras como más separadas. Y en la cancilleresca, bueno, pues aquí tiene una característica más especial, ¿verdad? Que pues aquí dice que sus ángulos son de 45 grados y se dan cuenta está ligeramente inclinada. Entonces, sus trazos, a lo que se refiere de sus astas y eso, es a la forma de terminación que tienen en la parte tanto de aquí arriba como acá abajo. Sus serif son esas, remates, ya sea en líneas o ya sea como en pequeños, círculos envolventes, es como tiene ahí la característica. Entonces, entre una y otra, pues si va difiriendo aquí, pues se ven mucho más, más bonitos y más elegantes sus trazos. ¿Sí, hermano? ¿Ve? Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Y bueno, pues aquí tenemos la escritura procesal y escritura encadenada. Escritura procesal, escritura utilizada en los procesos de las cancillerías y audiencias castellanas entre los siglos XV y XVI, deriva de la cortesana, cuyos rasgos alarga y deforma. Y la escritura encadenada, ductos de la escritura latina utilizada en Castilla a finales del siglo XVI y partes del siglo XVII. Se deriva de la procesal, se caracteriza por la unión de las palabras en un mismo renglón. Muy bien. Muy bien. Entonces, vemos la escritura procesal aquí arriba. Dice, esas la utilizaban en las audiencias castellanas entre los siglos XV y XVI. ¿Sí? Es Como- muy bien. Sus tipos de variados, sus tipos son variados y irregulares, que se convierte en una de las escrituras más difíciles de leer, ya que es exageradamente cursiva. Bueno, vemos aquí en el ejemplo dice que es una de las escrituras más difíciles de leer, ya que es exageradamente cursiva. Sí. Entonces, recordamos que esta es del siglo XV y del siglo XVI. Esta escritura, pues ya la vemos en nuestros documentos. Ya podemos encontrarla un poquito más reciente y de esa manera, pues se vuelve más difícil de poder leer, ¿verdad? Se considera una de las escrituras más difíciles. La mayor parte de las veces la pluma no se despegaba del papel para redactar todo el texto.
y su marcada continuidad dificultaba la identificación de la pronunciación y término de la oración. A esta se le llama procesal encadenada. Muy bien. Bueno, vamos a darle un tiempo a la hermana y piña adelante con el tiempo. Bueno, yo la última lámina pues dice que es un resumen de todo lo cómo ha sido pues la historia de las letras, del tipo de escritura que ha habido con el tiempo. Y pues aquí está un organigrama, ¿verdad? Donde viene todo lo que el hermano Piña ha visto. Empieza con la romana, la capital, semiunciales y unciales, que son mayúsculas, minúsculas, y de ahí va derivando cada una de ellas. Más que esta diapositiva es un poco más pequeña, pero el hermano Piña igual ahí tendrá una más adelante para que ustedes lo puedan ver. Y Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Si pueden escribir su nombre, ya sea que escojan la letra rotunda o la letra visigótica. Les voy a dar un minuto para que puedan escribir su nombre con alguna de estas letras y podamos ponerla ahí en nuestra pantalla para ver que hicimos la tarea bien. Bueno, el minuto comienza para que podamos escribir nuestros nombres. Pregunta, Sí, adelante. o sea, el ejercicio es que intentemos Podamos. hacer la letra aquí en el teléfono. No, no, no. Si tienen una hoja de papel, si lógicamente si están en el trabajo o en algún otro lugar, pues no, ¿verdad? Al final el video No, quedará sí, grabado y podemos poder hacer esta letra, ¿verdad? El objetivo es que podamos sí. implementar esta letra en nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre siempre lo hacemos todo el tiempo y algún día encontraremos a alguien que se llama igual que nosotros, entonces esta letra la identificaremos más rápido, ¿sí? Pero sí, no, no, así es, hermano, muchas gracias. Si tenemos papel y libreta, podemos Ok, escribir. sí, Gracias. gracias. Sí, 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 gracias, Gracias, gracias. Sí, hermano porque Piña. también algunos están en el trabajo y pues no pueden. Les agradecemos. Sí, como yo. Sí, sí, no se preocupe, hermano. Gracias por estar aquí. Ok, tienen el alfabeto arriba y de la rotunda y visigótica abajo. Pueden usar cualquiera de los dos. Recordamos que la visigótica, la R parece dos. Muy bien. Bueno, alguien que ya lo haya terminado. Yo también lo estoy haciendo, no crean que no, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver quién ya la terminó. Hermana Zacarías, si pudo terminarlo. Hermana Carmelita, ¿lo tiene ahí usted? Puede abrir su cámara y decirnos cuál fue la que usó usted, hermana. Hermana Carmelita. ¿Puedo hacer una pregunta, hermano? Adelante, hermano. Sí. Mira, estoy viendo que en este ejercicio, bueno, en ese que nos compartió, no existe la J o no está la J No, hermano. o, No. o no está la I.
la que está es I o es J. Sí, no, en ese alfabeto se acuerdan que se puso que no estaba la J, ¿sí recuerdan? La ñ y la U, ¿se acuerdan? En ese He alfabeto, escuchado. no. Sí, en este alfabeto de aquí de la bisigota, acuérdense, había tres letras que no estaban, que era la J, la ñ y la U, ¿sí? Esas no ¿Y están. esa cómo se reemplaza? ¿Cómo se, Ajá, se omite, se nada más. haría? Sí, no Se se o- omite, hermano. Ah, porque ok. recuerden que hay palabras que, por ejemplo, este es el alfabeto y ellos así se comunicaban. Entonces, para ellos era su nombre completo, aunque para nosotros no parezca completo, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí es el tipo de alfabeto. En esta época de la visigota no había ni J, Ni ni L, ñ ni ni la U, U. ¿sí? Entonces, y si se dan O cuenta, hermano, aquí está el mío, no sé si se alcanza a ver. a ver, déjenlo, la quitamos aquí, dejamos de compartir. Ah, muy bien, hermana. Minúsculas y mayúsculas de la visigótica, pero no sé si se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza a ver. Sí, Sí. hermana, gracias. Gracias, hermana Carmelita, también, que ya vi que hizo su ejercicio. Tenemos ahí tarea para los que no están en este momento para hacerlo. Vienen manejando. Sí. Bien. ¿No la escuchamos, hermana? Sí, hermana, no se alcanzó a escuchar. Algunos vienen, bueno, vienen del trabajo, otros vienen manejando, por Sí, es que eso es la hora. ejercicio. Sí. Sí, exacto. Ok, aquí este es el repaso del tipo de la letra a través del tiempo. Sí, aquí ya lo tenemos más a color, más avanzado, más especial. Y bueno, la línea del tiempo, aquí está la escritura romana, y entonces vamos a hacer un ejercicio, hermano, rápido ahí, para ver si pusimos la atención. Vamos a hacer la pregunta uno. ¿Cuál es la escritura? Todos participamos, ¿ok? Somos un equipo todos, no es de que alguien ganó o alguien perdió. ¿Cuál es la escritura? Es la base de muchas escrituras medievales. ¿Cuál escritura es la base de muchas escrituras medievales? La A, gótica, B, carolingia, C, visigótica y D, cancilleresca. ¿Cuál es la escritura, hermanos? La sé. La C. ¿Quién más tiene otra opinión? Vamos con la C Hermano, entonces. yo no Eh, escuché desde el principio, pero yo pienso que la gótica, ok, pues, pues la carolingia. Muy bien, estamos aprendiendo, no pasa nada, de eso se trata. Recordamos que esta escritura fue de las medievales, ¿sí? La carolingia, el Carlomagno, ¿ok? Vamos con la pregunta 2. ¿Qué escritura se caracteriza por ser angulosa y compacta? Inciso A, humanística. Inciso B, gótica. Inciso C, romana. Y D, semiuncial. ¿Qué escritura se caracteriza por ser angulosa y compacta, hermanos? Pueden abrir sus micrófonos. Hermana Elvita, ¿iba a decir algo? Si no me equivoco, es la magnífica. Es que no me equivoco. ¿Cuál dijo, hermana? ¿Humanística? Sí, ajá, sí es que. A ver, vamos a ver si la hermana. Vamos a ver. Es la gótica, hermana. Porque recordamos Ah, que es angulosa y compacta. ¿Sí? Son ángulos ok. compactos. Muy bien, vamos con la pregunta 3 y la 4 y terminamos. Dice, ¿cuál escritura es redondeada y clara y dio origen a muchas tipografías modernas? Inciso A, visigótica. Inciso B, humanística. Inciso C, gótica. Inciso D, lombarda.
No pasa nada si vamos a participar. La idea es participar. Estamos aprendiendo Es todos. la humanística, ¿no? A ver, vamos a ver. Excelente, hermana. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué ciencia estudia las escrituras antiguas? La paleografía. A ver, vamos a ver. Se adelantó la hermana. Bien hecho, hermana. Paleografía. Pero sí, yo también iba Excelente. a decir la paleografía, pero le atinamos. Eso, sí, sí, todos le atinamos. Somos un equipo. Bien hecho. Vamos a avanzar. Y bueno, pues ya aquí, pues ya. Cuando pensamos en la obra de historia familiar, muchas veces imaginamos nombres, fechas y lugares, pero detrás de cada nombre hay algo más profundo, una historia escrita por manos humanas. Pero para nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esas letras no son solo formas de escritura, son bases del pasado que claman ser recordadas. El profeta Russell M. Nelson enseñó que la obra de historia familiar y del templo es una de las responsabilidades más sagradas de la Iglesia. Él ha invitado a todos a participar en reunir al Israel en ambos lados del velo. El profeta José Smith enseñó que debemos llevar registros en la tierra que también se registran en el cielo. Esa doctrina establece un principio poderoso de registros. Tienen valor eterno. Los documentos antiguos que estudiamos mediante la paleografía son, en cierto sentido, puentes entre generaciones. Y bueno, hermanos, les comparto mi testimonio que está al estar aprendiendo las letras. Bueno, leeré algo que me gustó mucho acerca de Mormón 8:35. He aquí os hablo como si sois presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mandado, os ha mostrado y conozco vuestras obras. Les testifico que sé que está es la obra de Dios, sé que esta es la iglesia verdadera y el estar aprendiendo las letras conforme ha pasado el tiempo nos ayudan a encontrar nuestros registros y cuando los encontremos a poder saber cuáles son sus letras, como mencionaba el hermano Julio César, ¿verdad? Que no existía una letra. Entonces, el saber que en ese tiempo pues no existían esas letras y se escribían así tal cual, sin esa letra. En este caso, su nombre de Julio, pues escribía Julio, porque no existía la J, ¿verdad? Gracias, hermano, gracias a todos. Y pues esto lo hago y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Piña, por la clase. Le vamos a dar el tiempo a la hermana Elvita para poder terminar. Le agradecemos porque nos ha podido dar la oportunidad de aprender más de este tipo de letras en cuanto a su historia y su evolución y cómo nosotros podemos seguir identificándola dentro de nuestra historia familiar. Agradecemos a cada uno por su asistencia, por participación y aportes y por habernos acompañado en esta clase. Esperamos que sea de utilidad para ustedes, para que puedan recordarlas cuando ustedes estén leyendo sus letras y puedan identificar cómo se escriben, cómo se trazan, el por qué el escribiente las hacía alargadas o quitaba letras o las separaba. Entonces, dependiendo también el país en donde ustedes vivan, o si tienen familia árabe, bueno, pues ahora ya saben cómo se escribe, cómo es su escritura, el por qué la escribían de esa manera, y nos ayuda a poder acercarnos más a nuestra familia. Recuerden que a lo mejor en un documento cortesano, ustedes a lo mejor encuentran un nombre, a lo mejor en una cancilleresca, ustedes encuentran un apellido. Entonces, no sabemos en qué documentos podamos estar, pero entre más identifiquemos nuestras letras, es un familiar más encontrado. Y que el Señor les pueda bendecir en este tiempo. Les agradecemos. Si no tienen alguna pregunta o alguna duda, entonces terminamos entonces con la oración. Hermana Elvita, Hermano Julio César, ujú, ¿tiene alguna pregunta? Adelante. sí, tiene su micrófono cerrado. Ahí Ahí está. está, adelante, hermano.
Bueno, no era pregunta, era agradecer al hermano Cipiña por compartir el talento que han desarrollado y que siguen desarrollando con nosotros. Muchas gracias. Y Gracias, gracias a hermano. Elvita por la invitación. Gracias, gracias. Sí, gracias. Y damos gracias al hermano Jacob y Piña por esta hermosa clase donde todos hemos aprendido y deseamos que pues lo que aprendamos podamos de igual manera aplicarlo. Gracias hermanos por acompañarnos. Están invitados cada jueves, son diferentes horarios. Hay un taller de pedagogía. Muchas gracias hermanos. Entonces vamos a terminar, si no hay preguntas, dudas, vamos a la última sesión y